nuevamente lo comento para que ya es el tiempo de la predicación y para quienes nos visitan por primera vez, hacemos la misma temática. Si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, siéntanse en la completa libertad de poderlo expresar. ¿Sí? Muy bien. Conforme a nuestro calendario de lectura, que de hecho, quienes empezamos ya casi ya un año, ayer compartimos el último mes de calendario de lectura. Estaríamos cumpliendo ya un año de haber leído la Biblia en un año. Entonces, y saben que semana con semana, conforme al calendario, pues yo voy haciendo las predicaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre me van a escuchar decir, conforme al calendario de lectura, la predicación va a ser basada, y en este caso, vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? Entonces, terminamos este mes de nuestra lectura de la Biblia en un año. ¿Y qué creen que va a pasar en octubre? Vamos a comenzar otra vez a leer la Biblia, ¿no? Y así va a ser, primeramente, mientras que Dios nos permita, por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, y hay mucho material que necesitamos aprender de la Biblia, hay mucho material, mucho consejo que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a hacer unas preguntas, las de rigor. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo, muy bien, a una iglesia, a las iglesias de Tesalonicenses o Tesalónica. ¿Era una iglesia gentil o judía? Era una iglesia gentil, ¿sí? Ya todas estas epístolas a las cuales hace referencia Pablo, pues son en su mayoría gentiles. Muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1 dice lo siguiente. Nos vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos que queremos resaltar esta tarde. Perdón. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Hay algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, siempre tenemos que entender y siempre tener en mente. ¿Sí? Y aquí qué interesante que el apóstol Pablo dice, les rogamos. ¿Sí? Realmente Pablo tenía que rogarle a los hermanos para que ellos vivieran de una forma agradable a Dios. Pues no, prácticamente cada cristiano, cada hijo de Dios tiene la responsabilidad, tiene en su conocimiento, en su entendimiento, que tiene que comportarse de una forma como a Dios le agrada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, al decir, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, ¿a que qué? A que vivan de una manera que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué podríamos nosotros estar aprendiendo esta tarde? Que si hay cosas en las cuales Dios no le agrada que yo haga como hijo suyo, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlas. ¿Qué veíamos en la escuela dominical? Y la hermana Cintia lo recalcó muy bien. ¿Qué fue? El tema del ahorita. ¿Cuándo tenemos que cambiar? ¿Ahora o ahorita? Ahora. ¿Sí? Ahora necesitamos plenamente poder vivir de una forma que le agrada a Dios. Ahora, algo que dice más adelante, dice, tal como les enseñamos, tal como les enseñamos. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo pudo haber abarcado muchos temas de la vida diaria. Sí, muchos temas, inclusive varios de los temas que vimos hoy en la escuela dominical referente a lo que fue la ira, el enojo, tomamos de él. Entonces Pablo enseñaba muchas de esas cosas. A veces nos enfocamos en las iglesias o en algunos lados se enfocan con mucha doctrina, mucha teología bíblica, mucho conocerse, todos los principios bíblicos y todo. Pero ¿qué pasa con las vidas de las personas, con las vidas de lunes a sábado, bueno, y el domingo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa desde que se despiertan? ¿Qué pasa en la tarde? ¿Qué pasa cuando van a la escuela? ¿Qué pasa cuando van al trabajo? ¿Cómo es su vida? ¿Andan viviendo conforme a esos grandes temas teológicos?
No. ¿Sí? Tenemos vidas normales, tenemos vidas en las cuales, como veíamos, y le hago promoción a la enseñanza de hoy en la mañana, como veíamos hoy en la mañana, el tema del enojo es algo que tenemos que controlar, es algo que nosotros tenemos que cambiar. Y así, infinidad de temas que Pablo tuvo que haber abarcado con los tesalonicenses para que ellos pudieran tener una vida que le agrada a Dios. ¿Sí? ¿De qué me sirve, por ejemplo, un tema básico que es la seguridad de la salvación? ¿De qué me sirve? Ok, sí, ya entiendo, tengo la seguridad de la salvación y todo, ya lo tengo. Y con eso me voy a pecar, me voy a tomar, me voy a drogar, me voy a hacerle infiel a mi esposa. ¿En qué me va a ayudar? A lo mejor ni he entendido la seguridad de la salvación, es por eso que me voy a pecar. ¿Sí me explico? Pero tenemos que entender que una persona, que un verdadero creyente, que un verdadero hijo de Dios, tiene la responsabilidad de vivir una vida conforme al agrado de Dios. Y es lógico que muchas veces hay cosas que igual nosotros llegamos a la iglesia por primera vez y hay muchas cosas sí que quisiéramos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero las desconocemos. ¿Sí? Sí, las desconocemos, así como ya hemos visto algunos atributos. A lo mejor yo no sé, soy un fanfarrón, ¿sí? ¿Y qué es lo que vimos en 1 Corintios capítulo 13? Versículo 4, el amor, ¿qué es? No es fanfarrón. Entonces, caray, yo digo, si soy fanfarrón y veo que realmente el amor no es fanfarrón, pues tengo que cambiar, ¿sí? Que es que el amor no es altanero, pues no tengo que ser altanero. Que el amor no es orgulloso, no tengo que ser orgulloso ni egoísta. Que el amor no se enoja, pues no me tengo que enojar. ¿Sí me explico? O sea, hay muchos temas en los cuales, y esos temas, sí, qué bueno que tengo la doctrina, qué bueno que me lo sé, qué bueno que sé todos esos pasajes, sí, pero como decía en Hebreos, hay cosas que en las cuales dice el autor de Hebreos, ya déjense de bautismos, ya déjense de genealogías, y crezcan mucho más. ¿Sí? Crezcan, vayan más allá, dejen de estar tomando lechita, dejen de estar tomando y empiecen a vivir de una forma, realmente empiecen a vivir la Biblia, realmente empiecen a vivir la palabra de Dios, porque si no, ¿qué caso tiene congregarnos? ¿Qué caso tiene poder decir que somos cristianos? ¿Qué caso tiene el congregarnos? ¿Qué caso tiene orar? ¿Qué caso? Porque simplemente seremos unos cristianos completamente religiosos e inclusive tristemente hasta alejados de la voluntad y del amor de Dios. Dice más adelante, ustedes ya viven de esa manera, le dice a los tesalonicenses, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Y esto es increíble, ¿no? Porque Pablo pareciera ser que el tema, que cuando el Señor Jesucristo dice, eh, cuando alguien hace algo, ¿qué es lo que tiene que decir? Siervo inútil eres. Porque lo que tenías que hacer, lo hiciste. Entonces, muchos dirán, que ya vivo una forma conforme al agrado de Dios, conforme al agrado de Dios, ya vivo de una forma, ya he cambiado en esto, ya he cambiado en otro, ya he cambiado, qué bueno. Y Pablo les dice, qué bueno, pero ¿qué crees? Ya sé que vives de esa manera, dice, y te animo a que lo sigas haciendo aún más. ¿Sí? Pareciera ser eso que dijo el Señor Jesucristo de siempre sentirte inútil, por decirlo de una forma, y decir, pues es que es obvio, lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer, es lo que haces. Si vives de una forma en santidad, es lo que tienes que hacer. Más bien lo extraordinario sería que andes en pecado. Es como decíamos, ¿a poco podrían existir prostitutas cristianas? ¿Podrían existir otro tipo de pecados y aún así llamarse cristianos? No, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber realmente un arrepentimiento, ¿sí? Si no, no pueden llamarse hijos de Dios. Y como dice, los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Versículo 2 dice, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús.
Otra de las palabras o de las frases que el mismo apóstol Pablo menciona siempre es de que él no se acercó ni compartió el evangelio con palabras lisonjeras o con palabras rembombantes o de cierta forma que envolvieran a las personas para que aceptaran a Jesucristo, ¿no? Sino que él fue con el poder del Espíritu Santo y él mismo dice aquí, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Entonces Pablo estaba enseñando su teología, Pablo estaba enseñando lo que a él se le ocurría, Pablo estaba enseñando lo que o le habían enseñado otros, no. ¿Sí? Sino lo que estaba en la palabra de Dios, sino lo que Pablo había aprendido en la palabra de Dios, lo que había ahora con los apóstoles, lo poco que sabía de ellos, lo poco que sabía de los escritos, ya por lo menos Pablo para esta fecha, pues ya por lo menos ya estaban algunos de los evangelios. Lucas escribió el evangelio de Lucas, era muy conocido por Pablo. Entonces, Pablo también ya tenía mucho concepto de lo que era el Señor Jesucristo y sabía la autoridad que él tenía. Entonces, Pablo reconocía que no era su doctrina, no eran sus palabras, sino que eran las palabras y era la autoridad del Señor Jesús. Versículo 3 dice lo siguiente: la voluntad de Dios es de que sean santos. Y es bien interesante esta frase o este tema, porque yo creo que hemos escuchado a mucha gente que muchas veces dice, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es que yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Yo no sé si Dios quiere que yo me vaya a predicar a Timbuktu. ¿Sí? Yo no sé si Dios quiere que la voluntad de Dios sea que me case con ella, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé si Dios quiere, y empiezan a hacer ese tipo de ejemplos, ¿sí? A la voluntad de Dios. Yo no sé si Dios quiera que yo toco mi instrumento y quiera que toque en grandes escenarios, ¿no? No en una iglesia pequeña, sino en grandes escenarios, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos clarificar esas situaciones porque muchas veces es más el egoísmo, es más la arrogancia que tenemos y pensamos que Dios la voluntad es como si dijéramos, nos sentimos muchas veces así como los especiales, como si fuéramos los supercristianos, como que si yo, exactamente yo, Eduardo, fuese casi, casi el ungido del Señor, el profeta, el apóstol, el arcángel, y Dios tiene algo, un plan para mí. Y a veces no es así. ¿Sí? A veces simplemente, como dice aquí, la voluntad de Dios es que seas santo. ¿Cómo? Sí. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, aquí muy claramente Pablo está diciendo que la voluntad de Dios es de que tú seas y te comportes de una forma santa, que vivas santa. ¿Y qué santo qué es? Significa apartado para. ¿Sí? Entonces, al yo ser apartado, al ser diferente a lo que el mundo es, ya estoy empezando a vivir la voluntad de Dios en mi vida. Sí, no queramos sentarnos los elegidos y que, oh, es que Dios tiene planes maravillosos. Y a veces nosotros predicamos, bueno, yo no, a veces gente predica de esa forma, a veces gente menciona ese tipo de cosas y dices que Dios tiene un plan para ti, es que Dios tiene, y tú eres alguien especial. Y a veces ni la persona ni es creyente, ¿sí? Y a veces, bueno, ¿sabes qué tan especial eres? Bueno, no tú, nada más, porque tú estás ahí. Te vas a ir al infierno, por eso eres tan especial. No has creído en Jesucristo y Jesucristo ha diseñado un lugar llamado infierno para que te vayas. Fíjate qué tan especial eres. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros no nos comportemos de una forma arrogante, no nos comportemos de una forma altiva, no nos comportemos de una forma con que somos los merecedores de todo cuando no nos merecemos nada, sino simplemente la única voluntad de Dios que hay para nosotros y el plan de Dios para nosotros es de que nosotros seamos santos. Si nosotros no nos comportamos de una forma santa, como imagínense,
dijéramos, es que a lo mejor Dios quiere que yo vaya a predicar allá, pero si tú de una forma no eres santo, no le escuchas al Espíritu Santo, no ves la voluntad de Dios a través de su palabra, y tú te comunicas a Dios a través de la oración, te congregas con otros hermanos mostrando el amor de los hermanos. O sea, si en lo básico, ¿sí? No eres diferente, ¿cómo piensas que Dios te va a usar para ir a Timbuktu? Donde puedes ir solo, donde puedes ir o acompañado de tu familia, pero aún así, como misionero, la vida del misionero es muy difícil y complicada. ¿Sí? Si aún hay en tu debilidad, en tu flaqueza, en tu soledad, tu único recurso no es Dios, hemos visto en la historia, lamentablemente, muchos misioneros regresan a sus lugares, a sus iglesias enviadoras. ¿Por qué? Por situaciones emotivas, por situaciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál sería la voluntad de Dios en mi vida? Primeramente y para todo cristiano, es que seamos santos y vivamos de una forma santa, diferente. Eso sí, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, aquí está. Vive de una forma santa. Si me gusta mentir, ya no mientas. Si me gusta robar, ya no robes. Si te gusta estar de enojón, ya no seas enojón. Si te etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son parte de lo que Dios quiere en tu vida y es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Dice más adelante, otra vez, la voluntad de Dios es de que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, por decir un pecado que está mencionando Pablo. Dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Nuevamente, vuelve a expresar esta parte en la cual Pablo está diciendo, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar cada quien su propio cuerpo para poder vivir en santidad y honor. ¿Qué era lo que decíamos hoy en la mañana? Que muchos justifican lo que es el alcoholismo, de que es que no es pecado, es una enfermedad. No, es pecado. ¿Sí? Y una persona ante ello, si realmente dice que ha creído en Jesucristo, tiene que tener ¿qué? Un control de su propio cuerpo. Si una persona es adicto a alguna droga, ¿qué pasa con él? La misma situación. Si ha creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, tiene que entender que la voluntad de Dios es de que él tiene que vivir en santidad y, como dice aquí, controlar su propio cuerpo. Y fíjense, el resultado es y vivirá en santidad y honor. Otra vez repito, hoy en la mañana veíamos en cuanto al tema del enojo, de la ira. Si una persona no controla su enojo, su ira, como ya lo vimos hoy en la mañana, ¿qué es lo que nos va a llevar? Al pecado, a situaciones conflictivas en nuestra vida. Entonces, una persona que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, una persona tiene que aprender a controlar sus emociones, a controlar su cuerpo, ¿sí? Y el resultado va a ser que tener una vida en santidad y honor. Versículo 5. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y aquí resalta el hecho de que dice no en pasiones sensuales como como viven los paganos, haciendo esa gran diferencia. La forma en cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos, la forma como tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios y la forma en cómo los paganos viven. Y dice que no conocen a Dios ni sus caminos. Si las personas conocieran a Dios, si las personas conocieran sus caminos, pues es lógico que las personas tendrían un encuentro personal con Jesucristo y ellos tomarían la decisión si siguen con Dios o simplemente, como otra vez veíamos hoy en la mañana, el juicio de Dios
estaría sobre ellos, ¿sí? Pero hay que entender esto, que una persona, todas las personas muchas veces que están allá afuera y que dicen que creen en Dios, ¿sí? Muchas veces se les has preguntado, ¿y has leído la Biblia? No, no he leído la Biblia, pero creo en Dios. ¿No creen que sea una contradicción? O sea, por ejemplo, si uno de mis hijos me dice, bueno, a ver, me dice, papá, te amo, y lo escucho, pues le creo. ¿Por qué? Porque lo escucho. ¿Sí me explico? Pero si una persona que nunca ha leído la Biblia, que no ha escuchado de la Biblia, ¿cómo dice que le cree a Dios? ¿Que le cree qué? Si no ha leído, si no ha escuchado. ¿Sí me explico? Entonces, sí a lo mejor habrás escuchado lo que te dice tu religión, sí habrás escuchado lo que dice tu secta, ¿no? O sí habrás escuchado lo que dice tu líder o tu guía espiritual. Pero Dios, el Dios de la Biblia, para poderle creer al Dios de la Biblia, tienes que leer la Biblia. ¿Sí? Si no escuchas al Dios de la Biblia, si no lees al Dios de la Biblia, no es al mismo Dios al cual nosotros creemos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Los católicos dirán que creen en Dios. Sí, los católicos dirán que creen también en la guadalupana, ¿sí? Que creen en sus santos, ¿sí? Pero ¿creerán en el Dios de la Biblia? No, ni la leen, ni la aceptan, ¿sí? Y quisieran quitar muchos de los pasajes que hablan en contra de su idolatría y de sus pecados. Pero una persona que realmente no ha escuchado o no ha leído la Biblia, no puede decir que ha aprendido de Dios. Por eso dice, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y esto también es tremendo para nosotros, porque si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra vida diaria? Vivir conforme a esa santidad, vivir conforme a lo que hemos aprendido. Sí que creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la epístola a Santiago, ¿recuerdan? Pues dice, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, gozarnos, ¿por qué? Porque lo que nosotros sabemos como hijos de Dios, lo que nosotros hemos aprendido como cristianos dentro de la Biblia, ahora que vienen los problemas y con base a lo que he aprendido, ahora lo voy a llevar a la práctica. ¿Sí me explico? Hace ratito hablábamos de un examen y así todos vamos a estudiar, estamos preparados para algo y tarde o temprano vamos a llegar a cierto examen. Y si no lo aprobamos, lógicamente nos reprueban, ¿verdad? Pero si lo pasemos, habremos en nuestra vida espiritual, estaremos creciendo y madurando en nuestra vida cristiana. Entonces, como dice aquí, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nosotros tenemos que hacer esa gran diferencia porque conocemos a Dios, conocemos sus caminos. Y si conocemos a Dios y conocemos sus caminos, por consiguiente, gracias a Dios que nuestra vida puede ser completamente diferente. Completamente ¿qué? Diferente, inclusive mucho, muy diferente a lo que los paganos o el mundo es. Versículo 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. ¿Sí? Ahora, pues Pablo se fue a algo fuerte, ¿verdad? Tal vez se hubiera dicho nada más, no, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente, pues tal vez uno lo entiende hasta ahí, ¿no? Pero Pablo inclusive dice algo en específico, ¿qué? No teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque tristemente dentro del mundo helenista, dentro del mundo griego, del romano, el hecho de estas tipo orgías, el hecho de tener relaciones sexuales con medio mundo, con parientes, con no parientes, con quien sea, era muy común. ¿Sí? Era muy común para ellos. Entonces,
¿A quién va dirigida la epístola? A los tesalonicenses, que era una iglesia gentil, prácticamente influenciada por los griegos, por los romanos. Entonces, muchos de ellos tenían que ir cambiando su forma de pensar, su forma de vivir, ¿sí? Y si para ellos era, pues sí, sí estuve con la esposa de mi papá, sí, o estuve hasta con mi hija, sí, o estuve hasta, o sea, cosas para nosotros en nuestra cultura tremendo, pero para ellos era lo más normal, ¿sí? Por eso para nosotros al leer este texto podría ser un poquito escandaloso, pero para el tiempo de Pablo y para quienes se los está diciendo, era muy necesario, porque era algo en lo cual ellos tenían que cambiar. Y esa actitud no mostraba de ninguna forma el poder vivir en santidad, ni mucho menos estar bajo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Y dice, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. ¿Sí? Otra vez, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Y otra vez, haciendo promoción al estudio de hoy en la mañana, que fue lo que vimos, que cuando Dios muestra su enojo y su ira, ¿por qué es? Porque Dios protege su santidad y imparte su justicia. Entonces, si aún dentro de estas personas que se dicen cristianas, aún cayendo en estas infidelidades, en estas situaciones sexuales, aún así Dios dice, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados y como dice aquí, como ya en aposento alto en escuela dominical se les enseñó. Así dice. No, dice, como ya les hemos advertido solemnemente. ¿Sí? Entonces, así también, siempre que nosotros enseñamos la palabra de Dios, siempre tenemos que dar esas advertencias. ¿Por qué? Porque podemos estar cometiendo cosas que las cuales desconocemos, pero es importante que las conozcamos y cambiemos con el propósito de ¿qué? De cambiar nuestra vida y de vivir en santidad. Versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas, ¿qué? Otra vez, santas, no impuras. Y otra vez vemos la insistencia en bueno, 7 versículos, por lo menos el apóstol Pablo ha mencionado 3 o 4 veces el hecho de que nosotros tenemos de que vivir vidas santas, ¿sí? Vidas alejadas del mundo, vidas completamente entregadas al pecado y advirtiendo Pablo que Dios tomará venganza, Dios como juez, como Dios soberano, como el que tiene la autoridad para juzgar y hacer juicio en contra de los pecados, a Él no se le va una, a Él no lo podemos engañar, nadie se podrá ocultar. De hecho, por ahí dice el Salmo, Señor, si yo bajo a lo más profundo, ahí estás tú. Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si voy acá, ahí estás tú. Prácticamente si una persona se quisiera esconder de la presencia de Dios, no hay forma, no hay forma. Dios ahí está. Y es algo tremendo saber que, fíjense, los que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, tenemos al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y qué interesante que, fíjense, si analizamos bien ¿eso qué quiere decir? Que las cosas que yo veo son las mismas que ve el Espíritu Santo. Si las cosas que yo hablo son las cosas que el Espíritu Santo escucha que yo hablo. Si las cosas que yo escucho son las cosas que el Espíritu Santo sabe que yo escucho. ¿Sí? Entonces, podemos estar haciendo cosas que realmente pensamos que Dios no está o que Dios no nos está viendo o que Dios simplemente, como el pueblo de Israel decía, ay, Dios ni en cuenta, ni enterado, ¿no? Ni enterado. No, Dios ahí está.
Dios te está viendo y Dios está viendo si realmente estás viviendo vidas santas o no. ¿Sí? Dios te está viendo si realmente eres honesto, si eres verdadero o realmente eres un mentiroso. Dios sabe si realmente al venir a la iglesia realmente lo buscas a Él o simplemente para aliviar tu conciencia de que el día domingo asististe a la iglesia y ya. No, tenemos que aprender, como dice aquí, a ser honestos. Tenemos que tener vidas santas. Y otra vez, versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y versículo 8 dice lo siguiente: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Porque muchos dirán ahí, o quienes verán el video, o de los que estemos aquí, no estoy diciendo que sean ustedes, pero eso dice Eduardo, eso dice el pastor, o eso dice el hermano, pero yo voy a hacer como yo quiera. ¿Sí? Bueno, sí, dice que sí, eso está malo, sí, dice la Biblia, sí, pero pues eso lo dice él. Es su interpretación. No, es lo que él interpreta, pero no, tratándose de justificar, como veíamos también hoy en la mañana, tratando de justificar pecados. ¿Sí? No, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas. Prácticamente no es lo que yo digo, ¿sí? No es lo que estaba diciendo Pablo o lo que ahorita Eduardo está diciendo, ¿sí? O si alguien estuviera enseñando. No, dice, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que dice que su voluntad es que nosotros vivamos vidas santas? ¿Eduardo o Dios? Porque uno dirá, pues vive como quieras, ¿no? A mí qué me importa. Dirá, vive como quieras. Pero al que sí le importa, al que sí quiere que vivas vidas santas, es a Dios. Y lo que yo te estoy diciendo y en lo que te estoy exhortando y en lo que te estoy animando es a que tú vivas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Porque a lo mejor si yo los animara a vivir conforme a mi voluntad, haría cosas tremendas, ¿no? Cosas en otras iglesias que se ven cosas tremendas que inclusive vemos a gente comiendo pasto, ¿no? Porque el mismo tipo que está ahí predicando les está diciendo, el Señor, les traigo, yo los llevaré a pastos verdes a alimentarlos y les dice, salgan mis ovejas, salgan y coman ese pasto espiritual hacia el jardín, ese pasto, literalmente lo hacen. Y se levanta el ego del que enseña, se levanta el ego de ese falso maestro y esa sí es su enseñanza. Pero cuando es directamente de Dios, ahí está. Y es más, de hecho el mismo apóstol Pablo, ¿qué dice con el caso de los hermanos de Berea? Que después de que el gran apóstol Pablo les enseñaba y se iba, que decían, pues ahora sí, vamos a ver si lo que enseñó Pablo está en la Biblia o no está en la Biblia. Y así, yo creo que ustedes tienen la suficiente inteligencia para ver si lo que cada día, cada domingo que nosotros estamos predicando realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Y como dice otra vez el apóstol Pablo, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y el hecho de que nos haya dado el Espíritu Santo es aún más tremendo, porque no solamente es el hecho de que estemos basados en la palabra de Dios. ¿Quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿sí? Sino que también, y lo acabamos de decir, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible? Te he dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesucristo, te recuerde y que dé testimonio de mí mismo, que te ayude y que te anime, que te consuele en cada momento. ¿Cómo es posible que dices que no puedes? ¿Cómo es posible que digas que no puedes vencer? Si dices que has creído en mí, tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra y tienes al mismo Espíritu Santo que está ahí
para llevarte, para guiarte, para consolarte, para retarte, para redarguirte, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no menospreciemos la palabra de Dios. Es importante que nosotros no menospreciemos lo que hoy estamos aprendiendo. Simplemente que es que la voluntad de Dios es que seamos santos cada día de nuestra vida, que vivamos de una forma santa, que vivamos en nuestro hablar, en nuestro escuchar, en nuestro ver, en todo, cada área de nuestra vida pueda ser completamente en santidad. Porque si no, otro texto que dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.